Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios y la iglesia. Así que tenemos Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Oremos. Señor, bendito Dios, Padre eterno, estamos hoy, Señor, reunidos en el nombre de Jesús, en el día del Señor. Gracias por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de reunirnos y venir a escuchar tu santa palabra, Señor. Concede, Señor, al predicador, Señor, concede que podamos llevar la palabra conforme a tu propósito, Señor, conforme a como lo has estipulado, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, y podamos, Señor, entender en nuestros corazones la importancia del día del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Entonces, el título de este mensaje es El fundamento del día del Señor. El fundamento del día del Señor es el título de este mensaje. Así que hemos tomado este pasaje de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, en algo muy importante. Bueno, pero primero que todo hagamos una breve introducción, ¿no? Recordando lo que vimos hace 8 días. ¿Qué vimos hace 8 días? El concepto de iglesia, el concepto de iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Es un grupo de creyentes, miembros, que se han bautizado, que están comprometidos a cuidarse los unos a los otros, bajo el mandato también de la disciplina bíblica. Se reúnen regularmente en el día del Señor para adorar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Estas son la Santa Cena, el bautismo, guiados por ancianos para cumplir ese propósito. Esa es la iglesia. Entonces fíjate que dentro del concepto de iglesia tenemos entonces que es un grupo de creyentes que están comprometidos y que se reúnen en el día del Señor. Sin duda este tema del día del Señor es un tema para algunos polémico. ¿Por qué? Porque hoy en día la cultura ha desplazado al día del Señor y en las iglesias ya no lo vemos como tal, el día del Señor. ¿Por qué? Porque la cultura ha permitido que cualquier día sea para el Señor y se dice, todos los días son de Dios. Sí, hasta ahí está bien, pero hay un día especial. Tú ya lo viste ahí en Génesis, hay un día especial. ¿Sí ves cómo es la cultura? La cultura quiere ganar. Sin embargo, la Biblia nos dice que la iglesia va a prevalecer. La iglesia va a prevalecer. El Hades no va a llegar allí sobre la iglesia. Entonces, ¿qué ha ocurrido hoy en día? Bajo estos parámetros, uno dice, todos los días son del Señor, pero eso implica que la gente ya no busque a Dios.
¿Qué implica más ello? Que algunas personas dicen, oye, yo puedo buscar a Dios desde mi casa. Yo puedo buscar a Dios desde mi casa. Y otros, ¿qué ha pasado? Pues ya ni siquiera buscan a Dios. ¿Sí ves los problemas de la cultura? ¿Qué hace la cultura? Que podamos buscar a Dios el día que nosotros querramos. Estoy hablando de la adoración pública, ¿no? Porque nosotros tenemos la obligación de orar y leer la palabra todos los días sin excepción. Pero hay un día estipulado por Dios para la adoración pública, es decir, reunión de todos. Y eso es lo que vamos a ver a través de las Escrituras y específicamente de este pasaje. ¿Por qué hemos tomado Génesis capítulo 2? Porque sabes que en Génesis capítulo 2 está el diseño original. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no había entrado el pecado al mundo, porque recordemos que el pecado entró en el capítulo 3 con la desobediencia del hombre, con la desobediencia de Eva. Entonces mira que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 está el diseño original de Dios. Y ahí encontramos estos versículos que dejamos allí en pantalla, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar. Génesis 2, 1 al 3. Ahí vamos a encontrar tres características muy importantes del fundamento, de por qué el día del Señor, por qué el día de reposo. Así que vayamos entonces a esos versículos. Versículo 1 del capítulo 2 de Génesis nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice allí las Sagradas Escrituras? Nos dice que Dios acabó su obra en 6 días. Dios acabó su obra en 6 días. Y el séptimo lo utilizó para reposar. Bueno, así que lo primero que nosotros vamos a ver ya ahí en el versículo 2, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Mira que ya aparece la palabra reposó. Esa palabra en el idioma original es Shabbat. Shabbat. En el idioma original la palabra reposó es Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Inmediatamente tú lo puedes asociar a sábado, Shabbat, sábado. Pero ¿sabes qué significa Shabbat? Significa acabar, significa cesar, significa guardar. Mira, eso es lo que significa. Nosotros inmediatamente lo asociamos a sábado, pero en el idioma original significa acabar, significa cesar, significa guardar. ¿Por qué Dios reposó? Primer elemento, Dios reposó porque acabó los cielos y la tierra. Primera característica, ¿por qué reposó Dios? Porque acabó los cielos y la tierra. Mira lo que dice Génesis 1:31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios reposó no porque estuviese cansado. No, Dios no se cansa. Tú sabes, Dios no se cansa. Si Él es el creador de los cielos y de la tierra, ¿por qué entonces tenía que reposar Dios si Dios no se cansa? Primero, miremos en la Biblia que Dios no se cansa. Isaías 40:28. Isaías 40:28. Mira lo que nos dice las Escrituras en Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué quiere decir ello? Que Dios no se fatiga, Dios no se cansa. Ahora, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios entonces reposó? Si Dios no se cansa, si Dios no se fatiga, ¿por qué nos dice que Dios reposó? Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que quiere decirnos Dios? ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar el Señor? Bueno,
El mensaje en este caso es por supuesto, para el hombre. Por supuesto, la Biblia es para el hombre, el mensaje es para el hombre y tiene una instrucción de 2 líneas. Una para su vida física y otra para su vida espiritual. 2 líneas ese mensaje. Una para la vida física y otra para la vida espiritual. De la vida física, ¿qué podemos decir? En el capítulo 1 de Génesis vemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Y vemos que eso lo hizo en 6 días. Podríamos señalar lo siguiente: Dios trabajó en 6 días la creación y el último día lo reposó, el 7º día lo reposó. Entonces, ¿cómo lo podemos ver nosotros? Pues que el hombre tiene 6 días para trabajar y 1 para reposar en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo allí las Sagradas Escrituras, que el hombre tiene 6 días para laborar, 6 días para trabajar y 1 para el Señor, 1 para el reposo. Mirémoslo con un sustento bíblico. Éxodo capítulo 23, versículo 12. Éxodo capítulo 23, versículo 12. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Mira lo que nos dice el Señor: 6 días trabajas, pero el 7º día vas a reposar. ¿Con qué objetivo? Ahí nos dice, según este pasaje, que está en el contexto de las leyes humanitarias, está en ese contexto, que el objetivo es para que descanse tu buey, tu asno, es decir, descansen también los animalitos del trabajo, pero también pueda descansar tu siervo, tu sierva. Es decir, todos estén en ese tema de descanso. Aún lo dice ahí, y el extranjero, que se pueda descansar, que se pueda reposar. Entonces, habíamos dicho que la instrucción de Dios tiene 2 líneas, ¿no? Una línea física y una línea espiritual. No se trata entonces de que el día del Señor uno se quede en casa, porque lo que va a recibir uno es el alimento espiritual. El alimento espiritual. ¿Necesita el ser humano cambiar de actividad? Necesitamos cambiar de actividad. Necesitamos cambiar de ambiente. Dejar atrás los afanes, el estrés que trae el día a día. Por ello está la instrucción del día de reposo. Por eso está esa instrucción del día de reposo. El hombre necesita el día de reposo, ¿para qué? Para ser fortalecido en Dios. El hombre necesita el día de reposo, ¿para qué? Para tener un espacio para compartir en familia, para compartir la hermandad. Para eso necesita el día de reposo. Tomemos otro sustento bíblico, ya del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Más claro? Queda bien claro, ¿no? ¿Por qué se hace el día de reposo? Por causa del hombre, su necesidad física y su necesidad espiritual. Necesidad física y necesidad espiritual. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el contexto de Marcos 2:27. ¿Qué ocurre allí en Marcos 2:27? Este es un contexto que genera gran polémica. ¿Para quién? Para los fariseos. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo están recogiendo espigas en el día de reposo. Es que hay que comer en el día de reposo, ¿no? No, tampoco, no podemos dejar de comer, no. Se come en el día de reposo. ¿Y qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Él les está diciendo que el día de reposo fue a causa del hombre. Él está diciendo a los fariseos que Él es el Señor del día de reposo. Es decir, les está diciendo que Él es Dios. Pero, ¿qué concluyeron los fariseos? Concluyeron que estaban completamente turbados, porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Y el Señor, ¿qué hace? Le cita el Antiguo Testamento, lo que ocurrió con David, ¿no?
Le cita eso, básicamente, para poderles explicar que Él es el Señor del día de reposo. Bueno, sigamos avanzando. Ya vimos el primer elemento. El primer elemento es que Dios reposó porque acabó los cielos y la tierra. Miremos ahora el versículo 3 de Génesis 3, Génesis capítulo 2, versículo 3. Porque ahí vemos palabras muy, pero muy interesantes. Dice allí, y bendijo Dios al día séptimo. ¡Wow! Lo bendijo. Algo muy especial. Debemos llevar la misma línea, ¿no? ¿Por qué Dios bendice al día séptimo? La primera pregunta es, ¿por qué Dios reposó? Ya sabemos que por causa del hombre, para mostrarle al hombre la necesidad física y la necesidad espiritual. Ahora, llevando la misma línea que estamos desarrollando, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios bendijo este día? Mira que no hay ningún otro día que trae bendición en la Biblia. ¿Sí te has puesto a pensar ello? No hay ningún otro día bajo estas características. Todos los días son de Dios, todos los días son creación de Dios, pero tú vas a encontrar un día especial. ¿Y por qué? Porque lo bendijo. A este día lo bendijo el Señor. Entonces, vamos a seguir con la misma línea de estudio. Y la misma línea de estudio nos dice, devolvámonos a Génesis capítulo 1 para buscar la palabra bendición, que en el idioma original, es decir, en el hebreo, la palabra bendición es la palabra barak. Esa es la palabra en el idioma original. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar por primera vez en la Biblia la palabra bendición? Génesis 1:22. Génesis 1:22, miremos. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves y en la tierra. ¿Qué está bendiciendo allí el Señor? Está bendiciendo a las criaturas del mar y las aves. Eso es lo que está haciendo. ¿Y cómo los bendice? Diciendo con la palabra de Dios, fructificad y multiplicad. Eso es lo que dice. ¿Dónde más aparece en el capítulo 1 la palabra bendición? Bueno, sigamos nuestro estudio y la vamos a encontrar en Génesis 1:28. Vamos a ver qué dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición para el hombre. La bendición para el hombre. ¿Cómo le dice que es la bendición? Mira, fructificad y multiplicad. Lo mismo que en este caso los peces. Pero ahora le está diciendo algo en particular. Sojuzgadla, señoread en los peces, en las aves y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Bueno, mira que cuando hablamos de bendición, estamos hablando, por supuesto, de bienestar. Bienestar. Cuando estamos hablando de bendiciones, de bienestar. Ahora, mira la diferencia en que Dios te diga, te bendigo, propiamente Dios, a que lo haga un ser humano. Porque el ser humano utiliza el nombre de Dios en vano. Tú sabes que es muy fácil decirle a una persona, Dios te bendiga. Sicarios dicen, Dios te bendiga, y se encomiendan a la Virgen. Las personas del común dicen que Dios te bendiga, y después un poco de groserías. Sí, es muy fácil utilizar la palabra Dios te bendiga, pero es muy diferente cuando está en el contexto de Dios, cuando sale de la boca de Dios. Es diferente. Eso es diferente. Entonces, la pregunta sigue existiendo. ¿Por qué bendijo Dios al séptimo día? Porque después de analizar Génesis 1:22, Génesis 1:28, en el capítulo 2 vuelve otra vez la palabra bendición, porque dice, y bendijo Dios al séptimo día. ¿Por qué Dios utiliza allí la palabra bendición? Porque es especial. Porque es un día diferente a los demás.
No es como los otros días. Fíjate que Dios no dice y bendijo tal día, y bendijo el segundo, y bendijo el tercero, y bendijo el cuarto. No, dice que bendijo el séptimo día. ¿Por qué lo bendijo? La respuesta es porque es especial, porque es un día diferente a los demás. Aunque todos los días hacen parte de la creación de Dios, hay un día especial para tener que reposo con Dios. Reposo con Dios. Eso es. Esa es la enseñanza. Tenemos que decir lo siguiente. Es un día bendito directamente por Dios. Vamos a explicarlo de esta forma, ¿no? Tú dirás, todos los días son iguales. Ahora, voy a hacerte esta pregunta para que tú la contestes en tu corazón. Si todos los días son iguales, ¿tú buscas a Dios con un tiempo muy especial todos los días? ¿Sí ves que no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Entonces tú dirías, ¿y por qué no lo buscas todos los días? Tú dirías inmediatamente, no, es que no me alcanza el tiempo para dedicar 2 o 3 horas. 4 horas, es que no me alcanza el tiempo. Ah, bueno, por eso hay un día especial, porque el resto de días, pues tú oras, lees la palabra, pero no dedicas un gran tiempo ¿a qué? A estudiar la palabra, a recibir la palabra, a compartir con los demás. Si ves, por eso es un día especial, porque Dios ¿qué? Lo aparta, porque Dios lo aparta. Ahora, cuando estamos hablando de bendición, del día del Señor, es muy importante mirar este pasaje de Jeremías, capítulo 17, versículo 25 al 26. Jeremías, capítulo 17, versículos 25 al 26. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. El profeta Jeremías. El contexto de este pasaje nos habla de la observancia del día de reposo. Mira lo que nos dice. Jeremías 17, 25 al 26. Entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán las ciudades de Judá, vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, y trayendo sacrificios de acción de gracias a la casa del Señor. ¿Por qué? Están observando el día de reposo. Si tú te das cuenta del contexto, te está hablando de que de la obediencia y si no obedeces. El contexto allí de ese pasaje. Y aquí está hablando, si obedeces la bendición. Si obedeces hay bendición. Por eso dijo y bendijo. Porque si obedeces hay bendición. Si tú entiendes esto, hay bendición para tu vida, porque tú vas a cumplir el día del Señor. Y eso va a ser bendición para tu vida. Mira, el pasaje nos habla de que esta ciudad será habitada para siempre. Bendición. Hay bendición en guardar el día del Señor. Ahora, ¿qué es lo contrario a bendición? Maldición. Maldición. Lo contrario a bendición, ¿qué es? Maldición. Y maldición tiene que ver con juicio, tiene que ver con rechazo. Maldición tiene que ver con juicio, tiene que ver con rechazo. O sea, ya estamos entendiendo por qué Dios bendijo Dios al día séptimo, porque es un día especial. Y esa bendición, ¿para quién es? Pues para nosotros. Eso es una bendición que recibimos nosotros si entendemos y obedecemos el día del Señor. Pasemos al tercer punto, ¿no? Ya vimos el primero básicamente es que Dios reposó porque acabó los cielos y la tierra. El segundo es que Dios bendijo el día de reposo. Y ahora vamos a ir al tercero, porque aparece la palabra y lo santificó. Nuevamente el versículo 3, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, no solamente lo bendijo ese día, sino que ¿qué? Lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Lo apartó para su uso sagrado. Lo apartó. Santificar tiene que ver con apartar. Y lo apartó para su uso sagrado. ¿Cómo podemos comprender más esto? Lo podemos comprender de esta manera. Es un día especial de comunión. Es un día de gozo. Es un día de fiesta. Es un día de deleite. Es un día de armonía. Porque es un día especial. Vuelvo y te repito. ¿Cómo podemos entender más esto? Que el día de reposo es un día especial de ¿qué? De comunión. Es un día de gozo. Es un día de fiesta. Es un día de deleite. Es un día de armonía. Miremos lo que nos dice Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mira, este pasaje es muy interesante. Primero, porque está en el marco de los 10 mandamientos. Este pasaje está en el marco de los 10 mandamientos. ¿Qué ocurre hoy en día con los mandamientos? Ocurre lo siguiente, que para algunos están abolidos y para otros solamente son 9. Para unos los mandamientos están abolidos y para otros, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente son 9. Sí, eso piensan algunos. Sin embargo, antes de que avancemos en este texto, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Vayamos un momento a Mateo capítulo 5, versículo 17. Y vamos a encontrar allí estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el marco del Sermón del Monte. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. O sea, la ley moral de Dios está vigente. Entonces, ¿cómo podemos decir que ya no está vigente? ¿O cómo podemos decir que solamente están vigentes 9 de los 10 mandamientos? Porque el día del Señor no lo toman como mandamiento. Ahora, démonos cuenta, ¿cuándo inicia el día del Señor o el día de reposo? En Génesis, no en Éxodo. Antes del pecado inclusive. Démonos cuenta, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que dice es que los mandamientos morales están vigentes. Los mandamientos morales están vigentes. ¿Para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué sirve la ley de Dios? Para darnos cuenta que somos unos transgresores. Para eso sirve la ley de Dios. Claro, porque cuando te ponen los 10 mandamientos, con el primero es suficiente para decir hasta aquí llegué. No necesito ver los otros 9 porque me doy cuenta que no los estoy cumpliendo. Recuerda lo que dice Éxodo 23. Devolvámonos a los 10 mandamientos un momento, que es el texto que también estamos mirando. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con ese es suficiente para decir: ay, Dios mío, ten misericordia de mí porque hay muchos dioses ajenos rondando mi vida. Y podríamos empezar a enumerarlos, ¿no? El dinero, los placeres, las personas, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mis hijos, todo eso se vuelven ídolos. El trabajo es un ídolo. ¿Sí ves? Con solamente el primero
nos damos cuenta que necesitamos de Cristo. O sea, ¿para qué son los mandamientos? Para darnos cuenta que necesitamos de Cristo en nuestra vida, que en nuestra fuerza no los vamos a poder cumplir. No lo podemos hacer. Por eso, nosotros seguimos avanzando en los mandamientos y llegamos al cuarto, que comienza allí en el versículo 8, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué ves cuando tú ves ese texto? Entonces alguien podría decir: bueno, comienza con Éxodo 23. Uy, ese del 8 está muy largo. Una característica, si tú te das cuenta, es que es el más largo, porque además lo explica contundentemente. Mira que los otros no. Por ejemplo, honrar a papá y a mamá, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, ya, ahí pasó. Pero fíjate que el que más se explica es el cuarto mandamiento. Por algo es. Eso no se colocó allí por colocarlo. Recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura tiene la pluma del Señor. Tiene la inspiración del Espíritu Santo. Claro, por eso son tan atacados los mandamientos. Por eso cuando se abordan estos temas, inmediatamente muchos empiezan a retroceder y a decir: llegó el legalismo a ese lugar. Inmediatamente se empieza a retroceder. Pero estamos mirando en la Biblia desde la creación, desde el inicio, pasando por el Antiguo Testamento, para la próxima semana llegar a los elementos de cómo vivir el día del Señor, que se fundamentan en la iglesia, en Hechos. Es más que suficiente para decir: las escrituras se han abierto. Porque dentro de 8 días vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva. Porque esta serie es de la iglesia. Pero es entendible que en la humanidad y en la carne la gente empiece a retroceder. Porque recuerda, eso pasó también en los ejemplos de las Sagradas Escrituras. Mucha gente oía, veía los milagros, se asombraba, pero cuando Jesús le decía: obediencia, es tiempo de tomar tu cruz y seguirme. Uy, ¿cómo es seguir? Bueno, toma tu cruz. ¿Tomar cruz? No. Es identificarte con Cristo. Eso es tomar la cruz, que te identifiques con Cristo y que nos neguemos día a día. Porque el yo es nuestro peor enemigo. El yo es nuestro peor enemigo. Entonces, en ese pasaje, Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Para santificarlo. Recuerda que la palabra santificar tiene que ver con apartar. Entonces, nos dice cuáles son las características. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo. ¿Para quién? ¿Para nosotros? Para Jehová tu Dios. Para el Señor. Y dice en él: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Es decir, dedícaselo a Dios. Porque si no se lo dedicas, ¿sabes a qué se lo puedes dedicar? Varias cosas, donde está incluida la carne y el mundo. Entonces, la carne: hoy estoy muy cansado, he trabajado mucho. No, estoy muy cansado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me llegó la prima, vamos a hacer compras. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a tener un día en familia. Pero para eso tienes otros días. O sea, un día de familia es de hermandad. A la familia es la hermandad en Cristo. Pero eso es muy exagerado. No, ¿sabes qué? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque no es para hacer algún tipo de trabajo. No. ¿Sabes? Alguna persona en algún momento dijo: yo quiero ir a la iglesia. Yo le dije: sí, claro, estamos a disposición. El domingo. ¿El domingo?
es que ese día yo no puedo dejar de cerrar mi local. Y yo dije, es que en la otra iglesia tienen varios días. Yo dije, bueno, pues nosotros no tenemos sino solamente el domingo. No tenemos otros días. ¿Sí ves? O sea, la cultura desplazó las cosas de Dios. Porque tenemos un día especial para dedicar al Señor, para dedicar a las buenas obras que Él ha puesto. Dice Efesios 2:10, Él ha puesto las buenas obras para la misericordia, para ejercitar la piedad, cosa que difícilmente podemos hacer entre semana. No quiere decir que no lo hagamos, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay tantas actividades. Esta ciudad es una ciudad de un gran afán, de un gran estrés, ¿o no? Así es, claro que sí. Esta es una gran ciudad donde vivimos los 6 días, un estrés tremendo, ¿no? Que se me hizo tarde, que yo llegué tarde a la cola del banco, entonces ya se me hizo tarde para el trabajo, para la cita, para una cosa, para lo otro, se me descuadró absolutamente todo. Y mira, Dios pensó en todo eso. ¿Sabes qué? Dios te dijo, trabaja, porque el que no trabaja pues no come, pero dedica un día para mí, para el Señor Jehová, tu Dios. Y mira, dice el versículo 11 de Éxodo 20, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vuelvo y reitero, no hay en la Biblia un día con estas características, solamente el 7º. ¿Cuáles son las características? Lo bendijo y lo santificó. No va a aparecer en ninguna parte de la Biblia otro día con esas características. Lo bendijo y lo santificó. Entonces, tenemos 365 días al año, ¿no es cierto? Que son 52 semanas. Es decir, tenemos 52 días de reposo. Pero frente a 365, tú te das cuenta del equilibrio que hay realmente. Porque entendemos lo que dice las Escrituras, que debemos trabajar. Pero para eso tenemos 6 días. Es decir, el Señor nos está llamando a organización, a administración. ¿Eso es qué? Mayordomía. Eso es mayordomía. ¿Y eso en qué redunda? Lo dice el pasaje, en bendición. En bendición. Eso redunda en bendición para nuestra vida. De tipo también físico, porque eso ayuda a nuestro cuerpo, ayuda también a que no estemos estresados, a que no nos enfermemos, y ayuda en la parte espiritual. Espiritual. Mira qué interesante esto, ¿no? Ahora, teniendo estos 3 puntos, vamos a analizar lo siguiente. Ya vimos los 3 puntos, ¿no? El primer punto es que Dios reposó porque acabó toda su obra, ¿no? Dios bendijo ese día y Dios santificó. Ahí están los 3 puntos de Génesis que hemos visto. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora, miremos lo siguiente. El día de reposo no se originó con Moisés, con los 10 mandamientos. No. Ni con ningún pecado. No. Porque en Génesis 2 no había pecado. En Génesis 2 todavía no estaban los 10 mandamientos. Mira qué interesante esto. Porque algunos dicen, no, como no está la ley moral de Dios, entonces ya no hay día del Señor, ya no hay día de reposo. Pero fíjate que no se originó con ningún pecado, ni con Moisés se originó el día de reposo. Fue una ordenanza directamente desde Edén. Ahora, cuando el hombre es sacado del paraíso, porque por la desobediencia, hay 2 cosas que se mantienen, ¿sabes? ¿Cuáles cosas? Tú dirás, 2. Una, el matrimonio. ¿Recuerdas que también está en Génesis 2? Por esto, ¿no es cierto? O por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el día de reposo. Vea qué interesante, ¿no? Hay 2 cosas que se mantienen. El matrimonio, ahí quedó instituido. En Génesis 2 quedó instituido. Pero también en Génesis 2 se habla del día de reposo. Ahora, las Escrituras hablan
de reposo en tres sentidos. Todas las escrituras hablan de reposo en tres sentidos. Uno es un reposo temporal, otro es un reposo espiritual y otro es un reposo eterno. Entonces, ¿cuál es el temporal? El día del Señor, ese es temporal. ¿Cuál es el espiritual? Es un descanso interior por dejar atrás el pecado. ¿Y cuál es el reposo eterno? El de la eternidad. Ese es el reposo eterno. O sea que de alguna manera lo que estamos haciendo hoy aquí reunidos es un pequeño anticipo de lo que es el reposo eterno. Un pequeño anticipo del reposo eterno. Porque ¿quiénes son los que van a estar en reposo eterno? Los hijos de Dios. En castigo eterno, ¿quiénes estarán? Los que no son hijos de Dios. Pero ¿quiénes van a estar en reposo eterno? Los hijos, los nacidos de nuevo. Bueno, ahora miremos este punto adicional de Génesis 2. Es que en Génesis 2 hay algo muy interesante, demasiado interesante, porque vamos a ver 5 cosas muy importantes de Génesis 2. 5 cosas muy importantes de todo Génesis 2, de todo el capítulo. La primera arranca con el día de reposo, ¿no? Y el reposo ya sabemos que no es para Dios, porque Dios no se cansa. ¿El reposo para quién es? Es para el hombre. O sea, lo primero que vemos en Génesis 2 es el día de reposo. ¿Para Dios? No, para el hombre, porque Dios no se cansa. ¿Qué más vemos allí en Génesis 2? Un territorio, un lugar para el hombre. Esto lo vemos en el versículo 8. Es decir, Dios le dio un territorio al hombre. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Le dio Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. 3. ¿Qué más vemos allí en Génesis capítulo 2? Un lugar que le dio Dios para que lo guardara y para que lo labrara. Esto lo vemos en Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que el hombre tenía una responsabilidad. Porque, ¿sabes qué? En algunas partes he escuchado que el hombre no tenía nada, o sea que eso era tranquilidad, todo allá. No, tenía una responsabilidad. Tenía que labrar. Tenía que hacer algo. No, allá Dios no, allá el hombre no tenía que hacer nada, no. Dice ahí que tenía que labrar y guardar. ¿Qué más le entregó Dios? Un mandato que obedecer. También Dios le entregó un mandato que obedecer. Génesis 2:17. ¿Cuál era el mandato? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que ocurrió primero en ellos? La muerte espiritual. ¿Por qué? Por desobedientes. Y quinto, ¿qué más dio el Señor al hombre? Una ayuda idónea. Verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Mira estas 5 características tan especiales que vemos de Génesis 2. Entonces, un reposo para el hombre, un territorio para el hombre, un lugar para guardar, un mandato que obedecer para el hombre y una ayuda idónea para el hombre. Ahí están 5 elementos muy importantes. Y dentro de esos 5 elementos que encontramos, el día de reposo, el día del Señor. Miremos este pasaje, Isaías 58, 13, 14. Ya vamos llegando a la parte final. Isaías 58, 13, 14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira lo que nos dice este pasaje tan importante de Isaías 58, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que no hagas tu voluntad. Y tú sabes que si andamos en la carne, ¿cuál es nuestra voluntad? No cumplir el día del Señor. Así es. Si andamos en nuestra carne, no lo vamos a cumplir. Pero mira, la palabra nos dice, no hagas tu propia voluntad, no te conviene. Porque en vez de bendición, ¿qué vas a recibir? Y mira, dice ahí, es mi día santo, día santo. Y mira cómo lo debemos observar. Lo llamaréis delicia. En vez de ser esto una carga, ¿qué debería ser? Lo dice la Escritura, una delicia. Pero ¿sabes qué? Vuelvo y reitero. Uno lo ve el día del Señor como una carga. ¿Hay que ir a la iglesia? Oiga, ¿será que hay que ir? Hágame un favor, pastor, deme un listado para saber si yo lo cumplo o no, a ver si yo lo cumplo, bajo qué características poder ir. A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No, tú tienes que ver el día del Señor como algo hermoso. ¿Sabes qué estamos recordando el día de hoy? Que Dios murió y resucitó, porque Él resucitó el primer día de la semana. ¿Sabes qué nos recuerda hoy el Señor? Que el Señor nos rescató. ¿Tú no crees que eso es suficiente para llamarlo delicia? Claro que sí. Porque entonces tú no valoras la salvación. Tú no la valoras. No valoras lo que realmente Dios ha hecho en tu vida, que es salvar a un pecador que estaba perdido. Dice que estaba muerto en delitos y pecados. O sea que estaba perdido completamente. O sea que de pronto esa persona todavía piensa que hizo algo para salvarse. Pero cuando entiende la gracia y se da cuenta que nada hizo para salvarse, inmediatamente dice, oh, el día del Señor, hoy recuerdo que Cristo murió y resucitó por mí. Y que yo no lo merecía, pero lo hizo por mí. ¿Cómo no me va a alegrar eso? ¿Cómo no me va a decir, este es un día de delicia? Entonces ahí empezamos a entender el verdadero valor de la salvación. Y cuando una persona no ve el día del Señor como tal, uno dice, no entiende la salvación. De pronto todavía está pensando que la salvación es por obras. Está esperando entonces en hacer una obra en el transcurso de la semana, 2, 3 obras, y decir, Señor, qué bueno, yo hago tantas obras, doy diezmos de todo, ayuno 2 veces por semana, y no soy como este pecador, no soy como este publicano, yo no soy como ese. Y después el Señor pregunta en ese relato, ¿y quién salió justificado? ¿Quién fue el que salió justificado? ¿Aquel que se jactó en sus obras? No. El que dijo, soy un pecador, necesito del Señor. Entonces mira, volvamos ahí al pasaje. Si te retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mira, el cuarto mandamiento es el más atacado. Es el más atacado. ¿Por qué? Porque implica un tiempo para reunirnos para el Señor. Y la gente no quiere. La gente quiere que hoy en día, que entre más corto sea el servicio, mucho mejor. Que si es entre semana, mucho mejor. Porque así yo puedo organizar toda mi agenda y todos mis días. Pero estoy organizando mi propio corazón. Y mi corazón está, sin Cristo, está desviado. Mis propias emociones. Es que, miren, necesito que aquí en la iglesia ahora los viernes de 6 a 7, que es el tiempo para que tengo por la noche, hagan el servicio para que yo pueda venir. Y necesito que los jueves lo hagan de 8 a 9 para que yo pueda venir, porque el resto estoy ocupado. No tengo tiempo, estoy ocupado. Yo quiero ir a la iglesia. Muy bien, dices, quieres, pero hasta ahí te llega, quieres. Y mira lo que dice el versículo 14, entonces te deleitarás. ¿Tú sabes qué es un deleite?
Imagínate, ¿recuerda lo que dice Salmos 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cómo tienes las peticiones si te deleitas en el Señor? No en tu propia carne, en tus propias cosas, no. No, entonces te deleitarás, es decir, te gozarás, te alegrarás. No verás el día del Señor como una carga, sino realmente ¿qué? Como una bendición. Porque mira, ahí está la bendición, mira, ahí dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, hay bendición en el día del Señor, hay bendición. Ahora, miremos estos puntos de reflexión. Cuando estudiamos este pasaje, o todo este pasaje, dentro de 8 días vamos a continuar para verlo en la iglesia primitiva, porque si tú te das cuenta, hemos hecho referencia a unos pasajes del Antiguo Testamento, y alguien dice, no, pero si ve, solamente cita el Antiguo Testamento, aunque hoy citamos Mateo 5, ¿no? ¿Necesitamos toda la Biblia? Pues bueno, dentro de 8 días miramos los pasajes de Hechos y el Nuevo Testamento. Pero entonces, la pregunta que yo quiero hacer a la iglesia en esta mañana es, cuando nosotros recibimos la instrucción bíblica, recibimos estos pasajes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué crees que tenemos que hacer todos, incluyéndome, lógicamente, a mí? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer el día del Señor. Obedecerlo. Obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, nosotros vivimos de la cultura. ¿Y la cultura qué es lo que te está diciendo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pueden haber diferentes actividades para que haga la iglesia. Listo. Y entonces las personas se acomodan a ello. Pero la Biblia me dice que hay un día especial para el Señor. Y más bien me dice, trabaja los otros días y ten el día del Señor. Ahora, ¿la cultura qué es? No, pues le cambiamos. Lunes puedes ir a la iglesia. Si quieres puedes ir el martes. Bueno, si estás ocupado el martes te tengo el miércoles. No puedes el miércoles, bueno, te ofrezco el jueves. No puedes tampoco el jueves, ¿qué tal la alternativa del viernes? No puedes el viernes, pues bueno, el sábado. ¿Sí? Pero ¿sabes qué dice Dios? No, trabaja. Desarrolla labores, trabaja esos días. ¿Para qué? Para que tengas un refrigerio, un descanso espiritual un día, el día del Señor. Y para que tengas bendición. Entonces nos tenemos que organizar como iglesia para obedecer el día del Señor. Trae bendición para nuestras vidas. No puede ser una carga. Ay, ahora. O sea que tenemos que venir todos los domingos. Pues si lo tomas como un efecto legalista, de nada te va a servir. Tú puedes venir como un efecto legalista y estás pecando. Porque todavía estás mirando la ley. ¿Qué debes mirar? A Cristo. O sea que tú lo haces por amor. Tú vienes a la iglesia por amor. ¿Amor a quién? A Cristo. Amor al Señor. Porque el pastor no dio la vida por ti, pero Cristo sí la dio. Las personas que tienes a tu lado aquí, los hermanos, no dieron la vida por ti, pero Cristo sí la dio. Cristo dio la vida por el pecador. Ahora, ¿qué otro punto de reflexión tenemos? El primero es organizarnos como iglesia para ser bendecidos en el día del Señor. Este es un día de bendición. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, organizarnos para tener el día del Señor, que nuestra prioridad sea el día del Señor. Debemos venir a la iglesia a deleitarnos en el Señor. Es para nosotros este día un día de fiesta. Nos deleitamos en el Señor. No puede ser una carga, no puede ser un ritual. No son reglas opresivas, no. Estamos hablando de comunión con el Señor y comunión entre hermanos. Porque alguien dice, no, es un ritual.
vamos a la iglesia a cumplir un ritual, eso como los demás, como lo hace la iglesia tradicional. No, eso no son reglas opresivas, nada de eso. Porque si tú te das cuenta, estamos hablando del día del Señor. Y vamos a mirar más adelante unos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un pasaje muy hermoso en Nehemías, muy pero muy hermoso, que tendremos que abordarlo posiblemente dentro de 8 días. Pero también vamos a ver lo que sucede con la iglesia primitiva. Ellos se reunían el primer día de la semana. Ahora, no quiero finalizar esto con la duda que a alguien se le pueda presentar y decir, bueno, ¿cuál es el día del Señor? ¿O cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? Entonces, ¿cuál es al fin? Si tú te das cuenta, la Biblia tiene algo que se conoce como una revelación progresiva. Eso tiene la Biblia, una revelación progresiva. La Biblia nos presenta un antiguo pacto y un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, ¿quién está? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. El Espíritu Santo se derramó el primer día de la semana. Y la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, dice, y estando en el día del Señor. Mira qué interesante, qué interesante. O sea, nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Nos reunimos ¿a qué? A adorar públicamente, en hermandad, en unidad al Señor. El primer día de la semana. Aquí está entonces el fundamento del día del Señor. Y mira, no lo tomamos con base a los 10 mandamientos. Lo tomamos con base a el diseño original de Dios, es decir, la creación. Para que no haya dudas de esto, lo tomamos directamente desde Génesis 2, porque lo hubiésemos tomado de Éxodo 20, alguno dirá, no están vigentes, no, los mandamientos no están vigentes, no, pero vimos de todas maneras Mateo 5, ¿no? Así que, ¿qué nos debe quedar a nosotros? Organizarnos para cumplir el día del Señor y ser bendecidos. El próximo domingo vamos a hablar de cómo debemos prepararnos, de cómo es la instrucción del día del Señor. Es de bendición. El día del Señor es de bendición para nuestro descanso físico y nuestro descanso espiritual. Así que vamos a dejar hasta ahí y vamos nosotros a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.